Bien, y aunque estas Pascuas no se encuentre en cuarentena, la misma historia de siempre, tenemos nuevamente alzas en los precios. Los huevos de Pascua aumentaron cerca de un 100% y también pasó lo mismo con el pescado. En algunos casos tenemos aumentos de hasta el 130%. Bueno, tenemos diferentes precios para ir compartiendo con ustedes. En el caso del pescado, merluza, a ver, tenemos 240 pesos valía en el año 2019, 370 pesos ahora. Estamos hablando de un aumento del 54%. El calamar, 195 pesos y pasó ahora a 440 pesos. Acá tenemos un aumento del 125%. Y el abadejo, atención con este, 390 pesos. Valía el año pasado y ahora vale 850 pesos. Estamos hablando de un 117% en este caso. A ver, los huevos. Un huevo de Pascua de 20 gramos, un huevo chico, estamos hablando, 40 pesos el año pasado, 80 pesos este año, 100% de aumento. 100%, el doble, el 40 el año pasado, 80 ahora. Uno de 65 gramos... 135 pesos, pasó a 260 pesos, ahí tenemos un 92% de aumento. Y uno un poquito más grande, 110 gramos, pasó de 250 pesos a 450 pesos, 80% de aumento. Y por último, la famosa rosca de Pascua, a ver, de 500 gramos, 145 pesos a 250, 72% de aumento. Medio kilo pasó de 230 pesos a 450 pesos, un 95% de aumento. Y una de 1 kilo de 350 pesos, atención con este precio, 650 pesos, 1 kilo de rosca de Pascua, un 85% de aumento. Vamos a hablar con Héctor Polino de Consumidores Libres para ver por qué sucede esto cada vez. Ahora estamos también en cuarentena y los precios siguen aumentando. Polino, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. A ver, ¿por qué nos encontramos con esto nuevamente? Y porque el país vive, antes de la cuarentena, vivía un proceso inflacionario muy importante, a punto tal que había consolidado el tercer lugar en el mundo, solamente superado por 2 países. Después de la cuarentena, desde el 6 de marzo próximo, con todas las dificultades que existen para el transporte, para la distribución, para la venta de los distintos productos, ese proceso inflacionario se ha agudizado y se ha complicado enormemente. A todo eso agréguele usted conductas especulativas por parte de algunos grupos económicos, sobre todo los que son formadores de precios, y bueno, nos ha dado esta situación tan paradojal de un aumento en los productos de la canasta de Pascua de casi un 100%, cuando los salarios de los trabajadores no aumentaron en la misma proporción. No solamente no aumentaron, Polino, sino que en algunos casos hasta se están viendo reducidos, ¿no? Y mucha gente no está cobrando su sueldo en este último tiempo. Exactamente, y ni que hablar de los jubilados, sobre todo de aquellos que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva de nuestro país. De modo que estamos ante una situación complicada. Por eso es que yo ya desde hace mucho tiempo vengo señalando, y no con este gobierno, sino con los anteriores, que es necesario hacer cumplir las normas legales vigentes que protegen los derechos más elementales de los consumidores de nuestro país. Tenemos infinidad de normas jurídicas que ha dictado el Congreso en las últimas décadas, por ejemplo, la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Lealtad Comercial. Sí, pero a pesar, digo, de todo esto que usted está bien mencionando, Polino, esto sucede cada vez que hay una festividad, esto sucede. Ahora, uno pensaba que en una situación como la que estamos viviendo, en una cuarentena, en donde la demanda obviamente va a ser muchísimo más baja, la gente no sale tranquilamente al supermercado como antes a comprar, o al almacén de barrio, o a la panadería, o a la pescadería,
bueno, uno creía que esto, que justamente va a haber muchísima oferta y mucha menos demanda. Exactamente, yo coincido totalmente con lo que usted dice, pero sin embargo no se deja de remarcar. A punto tal, pero fíjese usted, sí, 6 empresarios, seis grupos de empresas, que no empresarios, de grupos económicos, cotizan al gobierno nacional en esta situación tan particular que vive el país, con un sobreprecio. ¿Qué podemos esperar de algunos grupos económicos que aprovechen esta circunstancia para remarcar indebidamente y luego el consumidor, cuando va a la góndola del supermercado, se encuentra con un aumento excesivo? El caso del sobreprecio de los alimentos del Ministerio de Desarrollo Social es algo que está en investigación ahora porque está bajo sospechas de posible corrupción. Digo, esto es distinto. Claro, pero acá hay una cadena, hay distintos eslabones en la cadena de cada producto. Sí. Nosotros no sabemos exactamente en qué eslabón de la cadena se ha producido en cada uno de estos productos de Pascua una actitud abusiva, especulativa, etcétera. Para eso hay que aplicar las leyes que están vigentes, por ejemplo, la ley que se denomina Observatorio de Precios, para determinar en qué eslabón de la cadena de cada producto se produjo una actitud especulativa, de modo tal que el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena. Bueno, eso falta aceitarlo y mucho, porque es algo de lo cual nos quejamos siempre y realmente no... siempre, de hecho, desde aquí, uno cuando trata de detectar de dónde viene el aumento de precios, cuando habla de una punta de la cadena hasta la otra, siempre se echan la culpa entre ellos y nunca sabemos realmente dónde está el aumento de precios. Acá estamos viendo aumentos que duplican la inflación anual. Exactamente, exactamente. Son 20 productos de la canasta de Pascua de consumo masivo que evidentemente tuvieron aumentos absolutamente desmedidos. Claro. Mire, como en la Argentina todos los días aumenta aumenta algo, hay en las estructuras de costos un rubro muy importante, se denomina por las dudas. Y por las dudas se va remarcando permanentemente. El comerciante, el último eslabón de la cadena, no sabe a cuánto va a pagar el producto que vende hoy, no sabe a cuánto lo va a pagar mañana. El intermediario no sabe a qué precio va a pagar el producto del mayorista o del fabricante cuando ese producto lo vende. Entonces, y le agrego más, Polino, en realidad el consumidor tampoco sabe cuánto va a pagar, porque hoy no hay precio. Hoy no tenemos idea de cuánto valen las cosas. No sabemos si nos están cobrando caro o no. Claro, nadie sabe cuál es el precio justo, lógico, razonable de un determinado producto. Cuando en el mismo barrio donde uno vive, en la misma manzana, 2 comercios distintos, el mismo producto, la misma marca, la misma categoría, tiene precios diferentes. Claro. Ese es el problema. De ahí que es necesario que el gobierno, hoy más que nunca, y no solo el gobierno nacional, las distintas áreas específicas de los gobiernos provinciales, y no solo los gobiernos provinciales, sino los gobiernos municipales tienen que involucrarse en el control de los precios. Bueno, ahora se van a justamente encargar de esto, es una disposición del propio presidente, ¿no? Los intendentes se van a encargar del control de precios, sobre todo en los mercados y en los almacenes de cercanía, porque es lo que más se está utilizando hoy en día. Exactamente. Me parece que es una medida correcta en las circunstancias actuales y yo espero que rápidamente todos los organismos públicos que existen en los municipios de defensa del consumidor se pongan ya mismo a controlar los precios, sobre todo en las grandes cadenas de supermercados, tanto minoristas como mayoristas, y también, por supuesto, en el comercio barrial, para saber
¿Qué le dice el comerciante por qué está vendiendo, por ejemplo, la carne vacuna al precio que lo está vendiendo, para saber si el responsable es el productor, si es el matarife, si es la curtiembre o, claro, o la propia carnicería. Ahora, o la propia carnicería, volviendo a los huevos de Pascua, ¿no? Y a esta Pascua, que es una Pascua absolutamente atípica, diferente, no la hemos vivido nunca. Esperemos saber también cuánta gente consume huevos de Pascua en este domingo de Pascua. Por la situación especial, en primer lugar, por el parate de la economía y porque no hay plata. Y en tercer lugar, porque la gente también, preservando su salud, va a intentar salir lo menos posible a comprar. Claro, entonces es importante saber qué es lo que ha aumentado. El azúcar, el chocolate, qué es lo que... Claro. ¿Por qué razón? Los confites, sí, tal cual. Claro, ¿por qué razón un huevo de Pascua que costaba el año pasado 40 pesos y valió 80? ¿Cuál es la razón? Saber la explicación, en qué eslabón de la cadena se está produciendo esta distorsión, o directamente en la confitería o en la panadería del barrio. Generalmente las distorsiones más importantes se producen en los eslabones más importantes de la cadena, no tanto en el comerciante minorista, aunque muchas veces también el comerciante minorista, por las dudas, remarca excesivamente el precio de los productos que... Hoy, ¿cuál sería? Recién hablábamos, ¿no, Héctor? Que no tenemos noción en realidad de los precios. Digo, ¿usted tiene para darnos una orientación? Digo, para orientarnos a nosotros, digo, ¿cuál sería un precio lógico de un huevo de Pascua? Vamos a repetir la placa del precio de los huevos de Pascua de este año, el año 2020, versus lo que valían en el año 2019, cuando los comprábamos. Ojo con los huevos, ahí está. Un huevo de 20 gramos costaba 40 pesos el año pasado, Polino. Lo lógico hubiera sido hoy 60 pesos, 55, 60, no 80 pesos. Bueno, porque claro, un 100% de aumento. O sea, lo lógico hubiese sido que en este momento uno encuentre uno de 20 gramos a 60 pesos. Ese sería un precio lógico, digo, para que anoten en casa, porque no sabemos hoy cuánto valen las cosas. A ver, un huevo de 65 gramos... que valía 135 el año pasado, ¿cuánto tendrían que cobrárnoslo este año? Podría estar 180 pesos, pero no 250, claro, no 260. 180 pesos. Bueno, ese sería un precio lógico entonces para un huevo de 65 gramos. Estamos hablando de huevos chicos, ¿eh? Y uno claro. Sí. Y uno de 110 gramos, en este caso 250, valía el año pasado. ¿Cuánto tendríamos que pagarlo este año? Y a lo sumo 350 pesos. Mire, 350 pesos a lo sumo. Estamos pagando 100 pesos, un 80% de aumento este año con los huevos de Pascua. Y con las roscas de Pascua, que también, bueno, es un elemento que se compra muchísimo durante este año. Vamos a repetir la placa para ir con usted, Polino, entonces, que nos vaya orientando, para que sepamos cuánto realmente tenemos que pagar a la hora de ir a comprar en una panadería o en el supermercado también. A ver, una rosca de 500 gramos, 145 pesos valía el año pasado. Y bueno, este año a lo sumo 200 pesos, no 250 como está ahora. Perfecto. Por ejemplo. 200 pesos. Ahora, cuando nos referimos a una rosca de medio kilo, digo, eso es cuando estamos comprando por kilo. Sí. Bien. 230 el año pasado, ¿cuánto tendríamos que pagarla? Y a lo sumo 320, 330, no 450 pesos. Ok, 320, 330 pesos. Y una rosca de un kilo de rosca de Pascua, 350, valía el año pasado. ¿Y cuánto tendríamos que estar pagándola este año? Y a lo sumo 450, 480 pesos. Bien. 500 pesos, póngale como máximo, pero no 650. No 650. Entonces tendríamos que comprar una de un kilo, insisto, un kilo de rosca de Pascua, cerca de los 450 pesos, 500 como máximo. Es importante tener precios porque, perdón que insista con esto, Polino, pero es un problema que no existan precios de referencia, o sea, que uno no sepa
cuánto valen las cosas por el nivel de volatilidad que tiene la economía argentina hace rato. Exactamente. Porque no nos podemos defender. Y no nos podemos defender, primero porque no tenemos a dónde recurrir para que actúen rápidamente y desbaraten maniobras especulativas. Yo espero que el gobierno nacional, ahora, frente a esta situación que estamos viviendo, que se va a prolongar lamentablemente en el tiempo, y esta tarea de coordinación, de control con los gobiernos provinciales y ahora involucrar a los municipios, puede ser que esta situación se ordene y volvamos a actuar y a ser un país normal y no aprovechar una circunstancia especial como la que vivimos, donde usted muy bien dijo al comienzo, hay una caída en el poder de compra, cada vez se va a vender menos porque hay menor poder adquisitivo. Entonces no hay razón que justifique que los productos cada vez valgan más, cada vez estén más caros. Entonces, si se aumentan los controles y aparecen realmente sanciones, es posible que la situación se encamine en el corto plazo, ¿no? Polino, ha sido usted muy amable, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, que sigas muy bien. Gracias, hasta luego. Bueno, muy bien, y atención porque se está llevando adelante una reunión clave en la Quinta de Olivos. Se están definiendo, ultimando detalles con respecto a la extensión de la cuarentena.